Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y una supuesta explosión, con una confesión impactante que, según dicen, ha sacudido a sus fans. Vamos a desglosar todo lo que se sabe hasta ahora, las teorías que circulan por internet y, por supuesto, vamos a analizar si realmente hay motivos para tanta conmoción. Antes de que empecemos con todo el chismorreo jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su belleza y su carisma, parece estar en el centro de una tormenta mediática. Últimamente han surgido rumores sobre una supuesta explosión, y una confesión impactante, que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿De qué se trata realmente esta controversia? Vamos a desenmarañar esta madeja de especulaciones. Para empezar, es importante aclarar que la frase Hande Erçel explota es, en muchos casos, una manera llamativa de atraer la atención. En realidad, no se trata de una explosión literal ni de un comportamiento inapropiado por parte de la actriz. Más bien, se refiere a una supuesta declaración o acción que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La clave aquí está en la frase "no me usarás". Esta frase, que supuestamente salió de la boca de Hande, se ha convertido en el epicentro de un huracán de especulaciones. Ahora, ¿a qué podría referirse esta supuesta confesión? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse como gremlins después de la medianoche. Una de las teorías más populares sugiere que Hande Erçel se siente utilizada por ciertas marcas o proyectos profesionales. Es bien sabido que las celebridades a menudo prestan su imagen a diferentes marcas y campañas publicitarias, pero a veces, esta colaboración puede volverse un tanto unilateral, por decirlo suavemente. Podría ser que Hande Erçel sienta que su imagen está siendo explotada sin recibir a cambio el respeto o el reconocimiento que merece. Tal vez esté harta de ser vista como un simple rostro bonito, en lugar de ser valorada por su talento actoral y su trabajo duro. Esta teoría se alimenta de la observación de que Hande, a pesar de su innegable belleza, ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles complejos y emocionales. Pensemos un poco en esto, Hande Erçel no solo es un rostro. Ha protagonizado series exitosas como Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, donde demostró su habilidad para la comedia romántica, y ha participado en proyectos más serios que exploran temas más profundos. Que se la encasille como la cara bonita debe ser frustrante. Y si siente que las marcas la utilizan únicamente por su apariencia, sin valorar su talento y su voz como artista, la frase "no me usarás" adquiere un significado mucho más poderoso. Podría ser un grito de independencia, una declaración de principios. Otra teoría, un poco más dramática, apunta a posibles problemas en su vida personal. Recordemos que Hande Erçel ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus relaciones sentimentales. Quizás esta explosión esté relacionada con una expareja o con alguna situación delicada en su vida amorosa. Es posible que se sienta utilizada o traicionada por alguien cercano y que, finalmente, haya decidido alzar la voz y poner un límite. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones personales se conviertan en un tema de interés público, lo que puede generar mucha presión y estrés para las celebridades. Su relación, por ejemplo, con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Sen Kalkam, fue un auténtico fenómeno mediático, con fans de todo el mundo pendientes de cada uno de sus movimientos. La ruptura de esa relación generó un gran impacto, y es comprensible que Hande quiera proteger su vida privada de un escrutinio tan intenso. Profundicemos un poco en esta teoría. Imaginemos que Hande, en una relación anterior, se sintió manipulada o utilizada. Quizás sintió que su fama y su éxito se aprovecharon para beneficio de otra persona. "No me usarás" podría ser una respuesta a esa experiencia dolorosa, una forma de establecer límites claros y de protegerse de futuras decepciones. Es una forma de decir, he aprendido de mis errores, y no voy a permitir que nadie más me trate de esa manera.
Pero ojo, es importante recordar que todas estas son solo teorías. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Anne Ercel ni de su equipo de representación. Es muy fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, especialmente en la era de las redes sociales, donde la información falsa se propaga a la velocidad de la luz. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar por sentado nada que no haya sido verificado. La viralidad de las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite que las noticias se difundan rápidamente y que las celebridades tengan una plataforma para comunicarse directamente con sus fans. Pero por otro lado, también facilita la propagación de rumores y noticias falsas. Es crucial que seamos consumidores críticos de información y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Ahora bien, independientemente de cuál sea la verdadera razón detrás de esta supuesta explosión, lo que sí es evidente es que Anne Ercel es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de expresar sus opiniones. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una persona muy auténtica y comprometida con sus valores. No sería sorprendente que, llegado el momento, decidiera romper el silencio y hablar abiertamente sobre lo que le está molestando. Su trayectoria profesional habla por sí sola. Ha sabido labrarse un camino en la industria del entretenimiento, superando obstáculos y demostrando su valía. Es una mujer que inspira a muchas jóvenes a seguir sus sueños y a luchar por lo que creen. De hecho, esta situación nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades en la actualidad. Constantemente están bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. Es comprensible que en algún momento se sientan abrumadas y necesiten expresar su frustración. Además, es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias emociones y problemas. No podemos esperar que siempre sean perfectas y que nunca cometan errores. La vida de una celebridad puede parecer glamurosa desde fuera, pero la realidad es que están sometidas a una gran presión. Tienen que lidiar con la atención constante de los medios, con las expectativas de sus fans y con las críticas de los detractores. Es un trabajo exigente que requiere mucha fortaleza mental y emocional. Otro punto importante a considerar es el papel de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de noticias. A menudo, los medios sensacionalistas exageran la información con el único objetivo de generar clics y aumentar su audiencia. Es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Debemos buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de formarnos una opinión. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la forma en que se presenta la información. Desafortunadamente, muchos medios priorizan el sensacionalismo y la exageración sobre la precisión y la objetividad. Esto puede tener un impacto negativo en la imagen de las celebridades y en la forma en que son percibidas por el público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, por un lado, es evidente que Anne Ercel es una figura pública que genera mucho interés y atención. Cualquier cosa que haga o diga se convierte rápidamente en noticia. Su popularidad trasciende las fronteras de Turquía, y cuenta con una legión de fans en todo el mundo. Este fenómeno se debe en parte a su belleza y carisma, pero también a su talento actoral y a su capacidad para conectar con el público. Por otro lado, es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y no dar por sentado nada que no haya sido confirmado. Debemos recordar que las noticias sobre celebridades a menudo están adornadas o exageradas para generar interés. Es importante buscar fuentes confiables y esperar a que haya una confirmación oficial antes de formarnos una opinión. Y por último, debemos recordar que las celebridades son seres humanos y merecen respeto y comprensión. Independientemente de su fama y éxito, tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con dignidad. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona real con sentimientos y emociones. En resumen, la supuesta explosión de Anne Ercel y su confesión impactante sobre "no me usarás" es un tema que ha generado mucha controversia y especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si bien no hay ninguna confirmación oficial sobre los motivos detrás de esta situación, las teorías apuntan a posibles problemas con marcas comerciales o situaciones delicadas en su vida personal. Lo importante es ser cautelosos con los rumores y recordar que las celebridades son seres humanos que merecen respeto y comprensión. La situación de Anne Ercel nos recuerda la importancia de proteger la integridad y el bienestar de las figuras públicas, y de ser críticos con la información que consumimos. Y bien, amigos, esto es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta explosión de Undercell. Como siempre, me encanta compartir con ustedes este tipo de temas y conocer sus opiniones. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que Undercell realmente se siente utilizada? ¿Cuál es su teoría sobre esta explosión? Me encantaría saber sus pensamientos. Además, ¿qué tipo de roles les gustaría ver a Undercell interpretar en el futuro? ¿Creen que debería enfocarse en proyectos más serios y dramáticos, o seguir explorando la comedia romántica? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. También síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis novedades. Comparto contenido exclusivo que no encontrarán en ningún otro lugar. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós. Y recuerden, sean siempre críticos con la información que consumen y apoyen a sus artistas favoritos con respeto y admiración.